Pues esta noche tenemos aquí con nosotros al maligno, de alguna manera vamos a hablar de eso y yo arrancaría preguntándote, Santiago, si cuando decimos diablo, maligno, demonio, no sé, Satán, estamos hablando de todo de lo mismo. No hablamos de lo mismo. Uh-huh. En efecto, no hablamos de lo mismo. En primer lugar, y por poner una suave y ligera nota de humor, es que hablando siempre desde la demonología, nos dicen los exorcistas que los posesos, en la historia de las posesiones, los demonios han revelado en multitud de ocasiones que no les agrada en absoluto que hablemos de ellos. Porque, como escribió Baudelaire, la mayor artimaña del enemigo de Satanás es persuadirnos de que no existe. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No estoy afirmando, ni mucho menos que exista tajantemente. Pero sí es cierto que en base a toda la documentación seria, rigurosa, fidedigna que existe, sí podemos afirmar que en determinados casos existen unas causas que en este caso no son paranormales, sino que son preternaturales, es decir, malignas, que se posesionan del cuerpo de una persona y que son capaces de hacer multitud, de provocar multitud de fenómenos. No nos engañemos. Si el diablo existe, el diablo, como apunta el padre Gabriel Amor, el diablo es poderoso, muy poderoso. ¿Tan poderoso como, digamos, el lado del bien? No. Prevalece siempre el poder del bien sobre el mal. Uh-huh. Y el demonio solamente puede actuar en función de los límites que Dios le imponga. Es decir, que Dios, el poder de Dios está muy por encima del poder del diablo. Claro, pero Santiago, y esto es entrar quizás en cuestiones, en fin, a veces da la sensación que los límites que Dios le pone, sí, siempre basándonos en estos, digamos, argumentos. La documentación, sí. Documentación, ¿no? Los límites que le pone Dios al demonio, al diablo, a veces son demasiado amplios, da la sensación viendo Cierto. Cosas que ocurren en este planeta y que no hace falta detallar, ¿no? Cierto. Una cosa son las posesiones como fenómeno, uh-huh, y otra cosa es la actuación hipotética, estamos como siempre dentro de las hipótesis, uh-huh, pero la actuación hipotética de esas fuerzas de las tinieblas, de estos demonios de los que hablamos, que actúan sobre el mundo a raíz de su rebelión contra Dios, convertirse en ángeles caídos y ser precipitados a la tierra. Esta es la visión teológica. Claro. Esta es la visión teológica. Es cierto que esos límites muchas veces nos preguntamos, y es un gran misterio, amigo Juanca, ¿por qué Dios? Si Dios existe, yo creo que sí. Yo también. Le da ese margen tan amplio al demonio, si es que existe. Creo que es muy posible. Habría que definir, y en ello estoy, la naturaleza de lo que conocemos como demonio y demonios. Me preguntaba si es lo mismo. Uh-huh. Satanás, Lucifer, Belcebú, no es lo mismo. Son diferentes demonios. Según la demonología existen numerosísimos demonios. Los demonios no son más, lo digo para los neófitos, no son más que los ángeles, es decir, son seres, esto no hay que perderlo nunca de vista, son seres de naturaleza angélica. Por tanto, tuvieron un origen puro. Claro, en efecto, teológicamente así es. Eran ángeles en origen, pero se degradaron. No todos, nos dice la demonología,
no todos se degradaron en el mismo grado. Es decir, que no todos los demonios son igual de malignos. Los hay más malignos y menos malignos, pero todos lo son. Esto es importante. Así como, y perdóname Juanca, sí, así como decir también que no todos los demonios tienen el mismo poder. Depende de la jerarquía que ocupen. Eso te iba a preguntar. Existe, y sé que la expresión igual no es del todo buena, ¿existe una clasificación Sí. de ángeles caídos? Por supuesto. ¿De demonios? Sí. Por supuesto. La demonología contempla esta clasificación. ¿Cómo se conoce esa clasificación? Que en efecto, como bien has dicho, es un término muy adecuado. Pues sencillamente, lo que sabemos es, aparte de por las escrituras, las sagradas escrituras, es por lo que los propios posesos o poseídos han revelado a través de los exorcismos. Porque el exorcista, el que sea, cuando se encuentra ante un caso de posesión real, cuando se han descartado todas las posibilidades, su obligación es hacer preguntas, no preguntas curiosas. La primera de ellas es saber ante qué demonio o demonios, porque a veces un cuerpo pueden ocuparlo varios demonios. Uy. Se trata de saber el nombre o los nombres de los demonios que hay en esa persona. Tarea complicada porque Mucho. partimos de la base de que nos pueden mentir de entrada, ¿no? Efectivamente, Juanca. Mienten terriblemente. No olvidemos que el demonio es el padre de la mentira. El demonio es mentiroso. Esto lo apuntan todos los exorcistas. El demonio miente continuamente, pero dentro de esos exorcismos que se dan actualmente, en junio de 2012, que no piensen los oyentes o algunos oyentes que esto es propio únicamente de la Edad Media, ni muchísimo menos, hoy en día, y seguramente si una persona se informase en profundidad en literatura seria, rigurosa, sobre este asunto, se asombraría de la cantidad de casos que aquí en España, existen de Sí. supuestas posesiones. Sí. Santiago, disculpa, sabemos, porque también lo hemos comentado en este programa en alguna ocasión o en algún artículo, sabemos que en España, asignados pues por el Vaticano, existen un número determinado de exorcistas, ¿no? Sí. O de párrocos o de personal del clero Sí. cualificado para eso. Mi pregunta sería la siguiente: ¿solo ellos pueden hacer exorcismo o, pongamos el ejemplo, en la iglesia del pueblo ocurre lo que aparentemente puede ser una posesión y el párroco del pueblo puede practicar ese exorcismo? Esta pregunta es muy interesante, Primero decir que un exorcista no puede realizar un exorcismo sin el permiso del obispo, de su diócesis. Necesita la autorización. Pero por una cuestión burocrática, no porque no esté capacitado espiritualmente, ¿no? No, es que en nuestro país, si no recuerdo mal, creo que no, hay 19 diócesis con exorcista nombrado. Es decir, se designa a un sacerdote, lógicamente tiene que ser sacerdote, y tener una preparación como exorcista. Claro. Si éste se encuentra con un posible caso de posesión y después de hacer un estudio minucioso y riguroso donde entran de por medio psiquiatras, psicólogos y otros especialistas, se deduce que la persona o se concluye que la persona no posee, no padece ningún trastorno de ningún tipo, entonces es cuando hay que empezar a pensar en la posesión. Y esta solamente se puede hacer, respondiendo a tu pregunta, con la correspondiente autorización. Es decir, un sacerdote, un párroco de cualquier parroquia, no puede realizar un exorcismo. Hablo del exorcismo como ritual. Sí, como claro, ritual. claro. El ritual del exorcismo sí que puede hacer, claro está, pues por ejemplo, pues orar sobre la persona, hacer una oración u oraciones sobre la persona, eso sí, o una bendición. Pero exorcismo, formalmente y literalmente hablando, no puede hacerlo si no tiene la autorización correspondiente. Santiago, ¿estar poseído duele?
Menuda pregunta. Menuda pregunta, amigo Juanca. Te contesto. Estar poseído en un gran porcentaje es cargar con una gran cruz. Porque esto de que los poseídos no recuerdan nada, no es cierto. No es cierto. Dentro de la posesión existen diferentes grados. Concretamente 3. En esto parecen coincidir todos los más importantes exorcistas. Posesión suave o ligera, media y mayor. En la mayor, el demonio o demonios se han posesionado del cuerpo completa y absolutamente. Pero sí, y respondiendo a tu pregunta, es cierto que cuando emerge, porque el poseso no está a las 24 horas del día poseído, cuando emerge la personalidad diabólica, en la que es frecuente que el poseso se quede, por ejemplo, con los ojos en blanco, que le cambie la voz, que hable en latín, por ejemplo. Eso es importante Sí. que lo reseñes, Sí. básicamente porque mucha gente cuando se habla de posesión y no profundizan en el tema, se quedan con el titular, mucha gente piensa, tiene una patología psiquiátrica y ya estamos atribuyéndole cuestiones diferentes. Sí. Y cuidado, que hay cosas muy concretas que lo hacen definir como posesión. Entre ellas las que estás hablando, hablar idiomas, incluso lenguajes desaparecidos ya, ¿no? Exactamente. Es que qué tema tan apasionante y tan amplio al mismo tiempo. Sí. Tan amplio. Hay una cosa que es importante, Juanca, y hay que decirla, claro está. Cuando una persona padece una posesión real, dictaminada por un exorcista, se realiza el exorcismo después de una serie de exorcismos que a veces se prolongan durante años. Pues bien, cuando esa persona queda liberada, Balducci, por ejemplo, Corrado Balducci lo dice en su libro La posesión diabólica, no deja huella en el psiquismo. Esto es interesantísimo. No deja huella en el psiquismo. Sin embargo, la enfermedad mental, es decir, cuando se ha podido en algún caso confundir posesión con la enfermedad mental, sí, la enfermedad mental sigue existiendo y su huella en el psiquismo es indeleble. Esto es muy importante. Qué interesante, sí lo es. Claro, porque se habla también de sugestión. Mire, cuando una persona, por favor, como el primer caso del Padre Amor, la mayor autoridad ahora mismo en el mundo, por su veteranía, entre otras cosas, cuando realiza su primer exorcismo en 1986 a un campesino romano, no le ha vuelto a suceder al Padre Amor en todos estos años. Pero la primera vez que lo hizo, ese señor, sí, ese campesino romano, levitó, como vemos en la película El Exorcista, en la primera parte, sí, la niña cuando levita, igualmente este campesino. De esto da fe no solamente el Padre Amor, que para mí es lo más serio que hay en esta materia, sino también otros exorcistas y en este caso que he contado algún testigo que presenció la escena. Levitación, un cuerpo levitando. Tienen conocimiento por otra parte de acontecimientos ocultos, es decir, clarividencia. Tienen telepatía. ¿Poderes adivinatorios? Por supuesto. Y también es frecuente que digan los pecados del sacerdote y de los presentes. Tienen amplios conocimientos el poseso en esos trances diabólicos cuando se está realizando el exorcismo. Tiene profundos conocimientos, en algunos casos, profundos conocimientos teológicos, cuando en muchos casos la persona tiene una escasa cultura, escasísima cultura. Conocen la Biblia de memoria, citan salmos, pasajes de las Escrituras. Es decir, nos encontramos ante un cúmulo de fenomenología, Juanca, que relega la hipótesis inmanente, es decir, que proceda de la propia persona,
este fenómeno de la posesión. No voy a decir, porque no sería riguroso por mi parte, y hay que decirlo, que todas las personas que creen estar poseídas lo están, ni muchísimo menos. El fenómeno de la posesión es un fenómeno que no es tan frecuentísimo, pero que sí se da. Pero quien tiene que dictaminar eso es, primero, un grupo de especialistas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, y después un exorcista, el que haga un discernimiento de si esa persona está realmente poseída por un demonio o varios o no lo está. No tienes ni idea de la cantidad de preguntas que me están brotando como palomitas en la cabeza y que las quiero ir ordenando poco a poco. Es Porque que es un tema interesantísimo y además muy amplio, Juanca, ya lo sabes. Tenemos todavía bastante tiempo por delante, pero sí sé que es un tema, bueno, para hacer unos cuantos monográficos incluso. Ya lo creo. ¿No? Santiago, sí. ¿Solo puede poseernos o puede poseer un cuerpo un demonio o lo puede poseer otro tipo de entidad que no sea un demonio? Muy buena pregunta. Un espíritu, ¿también? Por ejemplo, el espíritu de, no sé, de otra persona o... Sí. Se han dado casos en los que aparentemente la persona padece una posesión diabólica, es decir, que hay un demonio, un ángel caído, un demonio dentro de esa persona, pero posteriormente se comprueba precisamente por lo que el propio poseso va diciendo, expresando en los exorcismos, que no se trata de un demonio, sino de un difunto. Esto puede ocurrir. Hay fenomenología en este sentido, en efecto. Y hablamos de manifestaciones del demonio en el interior, absorbiendo, entrando en el cuerpo de una persona, pero ¿se puede aparecer el demonio fuera del cuerpo de una persona? Es decir, como cuando se aparece la Virgen, no sé, en las ramas de un árbol. Sí, ya lo creo. ¿Podemos ver un demonio ahí, delante de nosotros? Sí. Hay casos. Por ejemplo, hay que decir primero que esto, digamos que es no lo último, pero que es más difícil que se dé. Pero no obstante se ha dado. Pues, por ejemplo, te cuento a ti y a toda la audiencia de Ángulo 13. Por ejemplo, un caso muy cercano en nuestros días. El Padre Pío. Sí. Bueno, pues el Padre Pío, que era ferozmente atacado por el demonio, desde muy joven, prácticamente nada más entrar en la orden de los franciscanos capuchinos, ya tuvo sus primeras experiencias con el demonio. Pues este tuvo apariciones, entre otros, y no eran, por supuesto, era el demonio, entre otros, de su propio confesor, de su director espiritual. Es decir, el demonio adoptaba la forma, la apariencia de su confesor y se aparecía ante él, diciéndole cosas que evidentemente eran contrarias a lo que debería hacer. Claro, para él sería algo chocante, ¿no? Efectivamente, pero es que no solamente es eso, Juanca. Es que en el caso del Padre Pío también tuvo apariciones de Jesús y de la Virgen siendo el demonio. El demonio, digamos, adquiriendo la forma de Jesús. La imagen de Jesús y de la Virgen. Hay un caso que es muchísimo más antiguo, de la época de San Francisco de Asís, hablamos del siglo XIII, de uno de los frailes muy cercanos, muy allegados a San Francisco cuando la orden se acababa de formar, y se le aparece, lo cuento muy brevemente porque es interesantísimo, sí. Se le aparece Jesús a este fraile, y muy querido por San Francisco, y le dice Jesús en esa aparición que no se esfuerce en la vida espiritual porque haga lo que haga, está condenado al infierno. Claro, aquel pobre monje, aquel pobre fraile, pues entró la desesperación. Y San Francisco de Asís, y así lo cuenta Celano en su biografía, pues San Francisco de Asís, por revelación, que tenía muchísimas, y del todo precisas, conoce que a ese fraile le pasa algo y que ha tenido un encuentro con el demonio. Y entonces le llama y le pregunta: hermano, ¿qué es lo que te ha ocurrido? El pobre fraile rompe a llorar, le cuenta lo que le ha pasado y le dice: mira, es el demonio, me lo ha revelado el Señor. La próxima vez que se te aparezca, fíjate en sus pies. Si en vez de pies ves pezuñas,
ten por seguro que es el demonio. Cuando se le volvió a aparecer, porque apareció de nuevo Jesús ante ese fraile, efectivamente, los pies no eran pies, eran pezuñas. Y entonces le dijo aquello de: ven aquí, bestia inmunda, que voy a llenarte la boca de estiércol. Y desapareció para siempre. Aquel monje recuperó la paz y San Francisco le bendijo. Es decir, que hasta ese grado puede llegar el demonio o los demonios, hasta incluso ser tan osados, porque son sumamente osados, de hacerse pasar, adquirir o adoptar la forma del propio Jesucristo o de la Virgen María. Sí, que sería el grado máximo, vamos. Claro, claro, es el grado máximo, en efecto, pero siempre con intención de confundir. Tenemos, por ejemplo, también, ya que me has preguntado de apariciones, bueno, al Padre Pío también se le aparecía una joven con una figura, en fin, muy seductora, desnuda, que le tentaba carnalmente. Esto también aparece en su biografía, en efecto. Es decir, que casos hay muchos de apariciones del maligno, del diablo, Satanás, o de los demonios, en definitiva, ¿no? Santiago, yo te lo he escuchado en algún programa de los tuyos. Sí. No obstante, te lo voy a preguntar. ¿Se puede poseer el cuerpo de un bebé? Me han preguntado. Mira, conozco un caso muy reciente, muy reciente, quiero decir, no recuerdo exactamente el año, pero puede ser de hace 1 año y medio, 2 años, como mucho, que aparece en un libro que se ha publicado recientemente, Así se vence al demonio, de José María Zavala, donde cuenta el caso que se ocupó de él, si no recuerdo mal, el padre Salvador Hernández Ramón, que es el exorcista de la diócesis de Cartagena, al que tuve recientemente el honor de conocer personalmente y asistir a una conferencia suya. Pues bien, el caso de un niño de 20 meses, y así lo cuenta en el libro, un caso de un niño de 20 meses que hablaba en un perfecto latín. Es que ahí quería llegar yo. Digamos que eso ya es el culmen. A mí eso me daría un terror increíble. Pues imagínate. Pánico. O sea, estamos hablando de un niño que no habla, balbucea. Sí, imagínate. Hablando latín. Imagínate lo que es. Y en la conferencia recuerdo que hizo referencia el padre a este asunto, lo que es escuchar y ver a un niño de 20 meses hablar primero con una voz que no es la suya y en segundo lugar hablar en un perfecto latín y dialogar con el sacerdote. ¿Esto es ciencia ficción? No, esto es realidad que ocurre en el siglo XXI, en nuestros días. Sin embargo, este tipo de noticias, ya no hablo del caso concreto del bebé, sino las noticias de posesión, de exorcismos, etcétera, no trascienden a la opinión pública o casi nunca lo hacen. Bueno, recuerdo haber leído, digamos, en la información general en alguna ocasión algún exorcismo que hizo Juan Pablo II, sí, es cierto. Pero no mucho más. Digo en la información libre o pública, o información general, ¿no? Claro, sabes lo que pasa y tú lo sabes también, como no, que en la mayor parte de los casos las personas que están verdaderamente poseídas, según los exorcistas, en la mayor parte de los casos suelen pedir anonimato. No desean que sus nombres se revelen públicamente. Claro, tampoco ganan nada con hacerlo, ¿no? Efectivamente, es decir, cuando una persona acude a un sacerdote exorcista es porque está muy desesperada. Es decir, algo fuera de lo normal, de lo común y cotidiano está pasando en su vida. Si no, no acude a un sacerdote para decir: padre, pienso que estoy poseído o poseída, o que mi hijo o mi hija lo está. Bien, es cierto que a veces no es así, y se trata simplemente de un trastorno psiquiátrico o psicológico que hay que tratar. Esto es muy importante, que sean los psiquiatras y psicólogos que primero examinen minuciosamente a la persona que cree, o que los padres a lo mejor creen que está poseída. Descartado esto, es cuando entra en escena, cuando debe entrar en escena el sacerdote exorcista. Pero es por esta razón, porque
Se teme, y es lógico y es normal y comprensible, que una persona que está poseída y que se está sometiendo a exorcismos con un sacerdote, pues que su nombre aparezca públicamente en algún medio de comunicación. Claro, es comprensible, ¿no? Sé que, mira, voy a tener una de esas dosis de sinceridad que me salen a veces sobre la marcha. Esto es muy saludable. Sí, pero a lo mejor me vas a poner una etiqueta de loco, ya verás por qué te lo digo. Seguro que no, seguro que Mira, sabes que como todo en todos los ámbitos, ¿no? Las personas que nos dedicamos a estas cuestiones, ya sea desde la divulgación o desde la investigación, tenemos siempre algunos temas predilectos, algo que nos atrae más que otros. Sí, es decir, a mí, y esto sí lo he hecho público muchas veces, el fenómeno ovni me atrae más bien poco, pero nunca he dicho qué tema me atrae realmente, me atrae muchísimo, y es el de los exorcismos, la posesión. Es más, fíjate, yo no sé, pero siempre he dicho que me gustaría, y sé que es una cosa equívoca, seguro, después me arrepentiría, me gustaría estar presente con todas las protecciones posibles en un exorcismo. Debo estar loco, digo yo. No, ni muchísimo menos. Es que, porque entonces, ¿sabes lo que pasa, Juanca? Que entonces ya somos dos locos. Me atrae enormemente ese asunto, ¿no? Sí, a mí también. Me interesa muchísimo. Mira, tengo aquí delante ahora mismo, y en fin, no es publicidad, ni muchísimo menos. Estoy leyendo ahora mismo El último exorcista, del Padre Amor. Es un libro que ha aparecido recientemente. Es apasionante. Lo tengo aquí en mi mesa de trabajo. Es un tema apasionante. Pero sí que es cierto que fascina. Es un tema que atrae a muchísimas personas, pero en tu caso eres un profesional, eres una persona formada, pero mucho cuidado, por favor, sobre todo los jóvenes, con el adentrarse en este mundo de la demonología. Es decir, cuando digo adentrarse, me refiero a empezar a leer literatura sobre el asunto, casos, y porque pueden entrar en un proceso obsesivo. Y esto es peligroso. Incluso, y yendo a un grado ya superlativo, entrar a alinearse en las filas de algún tipo de secta satánica o luciferina, por ejemplo, ¿no? Esto efectivamente, es que esto ocurre. Es que esto se está dando hoy en día. Claro. Las sectas satánicas, no solamente en nuestro país, no solamente, ahora hablo concretamente pues del Levante, la zona de Valencia, por ejemplo, o incluso pues en Galicia, en determinadas zonas. Aquí tenemos localizadas algunas también, ¿eh? Claro, es que efectivamente, es que las sectas satánicas existen y son un peligro en nuestros días. Es que lo son. ¿Y por quiénes están integradas? Pues por personas normales, en el sentido de que las vemos por la calle y nunca vamos a sospechar que pertenecen a una secta satánica. Yo me encontré con una aquí en la Sierra de Madrid, no voy a decir el lugar, y efectivamente estaban llevando a cabo en la capilla de un determinado edificio pues rituales de tipo satánico, y no solamente eso, es que dentro de esos rituales hacían sacrificios de animales. Tremendo. Sí. Santiago, se me quedan un montón de preguntas, pero muchas, ¿eh? Sí, hay muchísimas. Que hacerte. Seguro que va a haber una próxima ocasión en la que podamos seguir abordando estas cuestiones. Cuando tú quieras. De momento, yo lo que voy es a desearte que tengas buena madrugada. Sé que eres persona que estás más despierto quizás de noche que de día, pero te deseo felices sueños, caray, que estas son horas para irse a la cama. Muchísimas gracias en esta sosegada madrugada. Pues en efecto, voy a leer todavía un poco de este libro que te he comentado, porque realmente el tema de la demonología, al igual que tú, pues me apasiona y me interesa muchísimo. ¿Sabes por qué principalmente? Porque la mejor forma de vencer al enemigo es conociéndole. Sin lugar a dudas. Y a los amigos también. Hay que conocerlos. A Santiago lo conocemos además por Más allá de la realidad, que quien no ha escuchado sus programas es porque acaba de llegar al país y no sabe que existe el Internet. En fin, estas cosas. Ahí estamos, luchando, Juanca. Un fuerte abrazo para ti y para toda la familia, amigo. Gracias de tu parte, un abrazo para todo el equipo y, por supuesto, para toda la audiencia de Ángulo 13. Buena madrugada, Juanca. Buena madrugada. Buena madrugada.